¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que usted esté viendo este podcast, bienvenidos al podcast de Newman, en donde estaremos hablando sobre temas de trauma, neurociencia, mente, cuerpo y todo lo que tiene que ver alrededor del tratamiento de el trauma psicológico. Y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado que se conecta vía Zoom desde Buenos Aires, Argentina. No solamente es un gran invitado, es un gran amigo y aparte es de casa, es familia de Newman. Ha estado con nosotros como docente en diversos cursos y en diversos CPTs que tenemos en Newman. Y me permito presentar a Adriancillo, quien es médico, especialista, psiquiatra en adultos y psiquiatra también infantojuvenil. Es facilitador, entrenador por el MDR Institute, es supervisor por MDR Iberoamérica Argentina, es consultante aprobado, full member de la MDR International Association y actualmente él es el presidente de MDR Iberoamérica. Aparte, él es director de Neurocare Argentina en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es profesor universitario de medicina, profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y del Departamento de Posgrado de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y sin más preámbulo, está aquí con nosotros Adrián Silo. Bueno, primero, Oscar, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer. Yo creo que yo soy de la familia desde hace bastantes años. De hace bastantes años, sí. Que se ha ido consolidando esta, vamos a decir, amistad con Newman y todas las cosas que han venido desarrollando que han sido tan ricas. Así que un placer estar, un placer. Es un placer siempre. Aparte, Adrián estuvo hace ¿qué serán? Un mes, menos de un mes en Ciudad de México. Estuvo acá, tuvimos el placer de compartir mucho tiempo, de convivir para el Congreso de MDR. Y bueno, Adrián vino al Congreso de MDR y dio una charla sobre el tema de las memorias, ¿no? Y compartía yo con él que fue una de las pláticas que más interés generó, que mucha gente salió asombrada, está como puesta al día de todo lo que hay de investigación en este tema. La memoria sigue generando mucho interés, Adrián. Te pregunto inicialmente, ¿el trauma está solo en la memoria? ¿Todo es un tema de memoria? Qué buena pregunta. El trauma está en las memorias, pero las memorias exceden al cerebro. Okay. Las memorias no están únicamente en el cerebro, están ubicadas mucho más allá. Sí, nosotros creemos, y todos los abordajes psicoterapéuticos que están vinculados al trauma, están relacionados con aprendizajes aversivos o aprendizajes de memorias aversivas. Ahí estoy hablando neurobiológicamente, claro. Pero vamos a traducirlo bien, al español bien puro. Una memoria se vuelve potencialmente patogénica, puede generar enfermedad, puede generar síntomas a partir de que es aversiva. Es una memoria que a mí me provoca aversión. No es una emoción de valencia positiva, bien negativa. Okay. Y supera mi capacidad de afrontamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿el trauma viene a partir de la memoria? Sí. Okay. No siempre, y acá viene un truco, Oscar, que a mí me encanta. Me encanta desmitificarlo. No siempre nosotros tenemos la narrativa de esa memoria. No tenemos la menor idea. Sin embargo, la memoria se expresa igual. Se expresa a través de cómo actúo, cómo me muevo, cómo está mi cuerpo, cómo está el estado de mi mente. Claro. Si estoy perturbado o tranquilo, tenso o relajado. Y eso, me dice, no, las memorias, sí, las memorias no son solo lo que estamos contando
de lo que nos pasó. Claro. Y entonces ¿cómo sería un ejemplo de esto? ¿Sería como una memoria permanente? O sea, ¿cómo entenderlo? O sea, una memoria permanente de, puede ser mi posición corporal, mis músculos, esta memoria muscular, esta memoria que decimos implícita. Exactamente. Sería mira, para ponerte un ejemplo, uno ve muchas veces personas que están eh, y absolutamente encorvadas, ¿no? Ujú. Y uno dice, bueno, a ver cómo fue su historia, ¿no? Ya te voy a contar algo respecto de las posturas, de un trabajo muy, muy reciente. Y uno dice, por ahí esta persona estaban todo el tiempo criticándola, o todo el tiempo retándola, o todo el tiempo, y se acostumbró a la postura de sumisión. ¿Cómo quedó esa memoria? ¿Me puede relatar y decirme, no, yo me pongo así porque en realidad no me va a poder hacer ese relato? Claro. Pero cuando uno empieza a trabajar, empieza a ver que la postura muscular quedó en una memoria que ni siquiera es una memoria de las clásicas que ubicamos en el hipocampo. Yo desmitifico todo con memoria. Estas no están en el hipocampo. Estas son memorias más motoras, son más de postura, son memorias más cerebelosas. No están en el hipocampo, están en otros sitios del sistema nervioso. Pero a mí me ponen absolutamente encorvado. ¿Y con qué está vinculado? Con que fui tratado de determinada manera y adquiero una postura a raíz de algo que mi cuerpo aprendió y que mi mente ni siquiera lo sabe. Mm. Y que ni siquiera sabe que se está como ejecutando perennemente, ¿no? Porque estas personas que tienen esta postura, que andan con una cierta, inclusive tono muscular, pues tú los ves así diario desde que se despiertan y siempre ha sido esa postura desde niños, probablemente, ¿no? Ha quedado grabada, ¿no? Y no puede ser, no se puede identificar que eso está vinculado con algo que pasó y por lo general repetidamente. Y cuando se la corregís, esto te habrá pasado mucho como terapeuta, y uno le dice, bueno, sentate un poco más derecho. Hay un trabajo, yo justo que te mencionaba, bastante reciente, que dice que agarraron una población bastante grande, 130 y pico de personas, y que el hecho de decirles sentate más derecho, poner los hombros más hacia atrás, hacían que las personas mejoraran el estado de ánimo. Le preguntaban, a ver ahora cuánto sentís de malestar, cuánto te molesta lo que estabas pensando. Menos, solo con mejorar la postura. Porque la postura le manda un mensaje al sistema nervioso de cómo estamos. Y esto es muy, hasta nos lo decían las abuelas, ¿no? Sacarle el pecho y Exacto. poner, es no tener miedo, y esto es una postura de miedo, el replegarse. Cómo esto de la memoria va mucho más allá. Las memorias corporales son tan importantes. Exacto. Eh, y, 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 y como terapeutas nos pasa, ¿no? Que por ahí uno ve a una persona que está muy hundida en sí mismo y uno dice, bueno, ¿qué pasa si llevas los hombros hacia atrás, si te enraizás? ¿Y qué pasa al ratito? Vuelven a la postura anterior. Ujú. Porque esa memoria está muy guardada. Está en un cajoncito al cual no es tan fácil acceder. Es muy Y no va a cambiar solo por la indicación. Y esa sería para nosotros la cuestión, ¿cómo cambiamos esa memoria? Ahorita mencionaste algo muy interesante que creo que valdría mucho la pena profundizar. Eh, Tradicionalmente siempre se ha enseñado que el hipocampo es el archivero de las memorias emocionales, ¿no? El hipocampo es el responsable de saber si pasó o no pasó, ¿no? Y tú dices, estas memorias corporales están más en el cerebelo, ¿no? ¿Se pueden cambiar estas memorias corporales? Sí, el mecanismo de fijación de las memorias es siempre el mismo. Que son, es que el mecanismo, otra vez lo conversábamos, eh, el mecanismo de fijación de memorias tiene que ver con vamos a decirlo fácil, un shock que uno le da a la célula, a la neurona como célula, que le origina un cambio en sí misma. Es una sinapsis. La sinapsis es el lenguaje de la neurona, es como Claro. hablan. Y hay el cerebro es un órgano hermoso.
el ser humano es hermoso, ¿no? Pero Claro. el cerebro es hermoso, es fascinante, además. Fascinante. Eh, las neuronas dialogan mucho, 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 mucho. Es tremendo como dialogan las neuronas. Pensar que nosotros tenemos más neuronas de lo que en el cerebro de lo que es la Vía Láctea como estrellas, y están Mm, permanentemente dialogando, ¿no? Eh, y ese diálogo que se da entre las neuronas es que se da a través de neurotransmisores, eh, va originando, puede ser un diálogo muy intenso o menos intenso, y ese diálogo tiene que ver con la sinapsis. Y las memorias, en última instancia, si lo queremos hacer, dar una definición bien pura, bien química, es una sinapsis de alta potencia. Es una sinapsis, un diálogo que fue un grito tan alto de la neurona que ahí se quedó grabado a fuego. Esas son las memorias a largo plazo. ok. Esas son las memorias bien traumáticas, y esas están, pueden estar en el hipocampo, sí, pero ahora te voy a decir algo del hipocampo que es una mirada más actual, que no la dije en la conferencia, porque si no, no terminábamos más. Cuando uno quiere hablar de memorias, puede estar un día, ¿eh? Pero puede estar en el cerebelo, sí. Por ejemplo, manejar un auto es una memoria puramente cerebelosa. Claro, sí. El andar en bicicleta es una memoria puramente cerebelosa, en la que no podemos ni siquiera decir cómo lo hacemos, ¿no? Cuando queremos enseñar a alguien a manejar, digo, no, pero soltar después, ahora tenemos automáticos, pero antes era soltar despacio el embriague y apretar despacio el acelerador y, a ver, y ahí justo, porque si no, no arranca. Y hoy uno maneja y está con la vista, con todos los órganos, porque hay un montón de cosas automatizadas. Claro. Eh, y esas que son sinapsis de altas potencias, sinapsis que se fijaron, conductas bien aprendidas, o a veces puramente motoras, ¿no? De actos motores puramente aprendidos. Y yo te diría que hoy se ve el hipocampo, los investigadores, Candel, en la Argentina, y permíteme mencionarlo, Medina, que es un gran Ujú, maestro son en la grandes. Argentina sobre memorias, un gran maestro, un gran investigador en memorias, Ujú, que ha sí, sí. aportado, a pesar de su humildad, no lo dice él, lo voy a decir yo, que ha aportado al mundo mucha investigación sobre memoria. Ellos dicen el hipocampo es como, más como un índice, Mm, que la ubica a la memoria, ujú, pero la ¿dónde memoria no está? está ahí. Mm, qué interesante. Entonces, es muy interesante, porque antes creíamos que todo estaba guardado ahí. Ujú, No está todo guardado ahí. Ahora yo busco miedo y voy al archivero del miedo y el archivo, el índice está ahí. Pero esas memorias, ¿dónde están? Por ahí están, como hablábamos recién, en, en la corteza motora o en áreas cerebrosas que me ponen un cuerpo tenso de miedo. ujú. O por ahí están en el mismo músculo guardadas como sinapsis de alta potencia y el músculo está contraído de miedo. En el mismo El músculo. hipocampo, en el mismo músculo, puede haber una sinapsis. Eh, esto fue un trabajo de octubre del 2024, de hace muy Sí, sí. poquitito, 10, no me acuerdo la fecha, si 18 por ahí, 18 de octubre, que muestra esto, ¿no? Que en realidad eh, las sinapsis de alta potencia, y ellos van más allá, están a nivel muscular y pueden guardarse estas memorias, sinónimo memoria, en el músculo, pero también dicen en el riñón, en el páncreas. Wow. Parece, y hay órganos que ni siquiera fueron estudiados, en donde se dan estas sinapsis iguales que en el cerebro, guardando información, Ok. Aun cuando no son células neurales. que no son células neurales. Ese es el gran aporte de Natural Communication de octubre, aun cuando no son células neurales como creíamos. Como creíamos Eh, exactamente. ¿Quién es el investigador de ¿Cuánto nos pasa? Sí. ¿Cuánto nos pasa esto, no? En memoria nos pasa mucho esto, que uno creía, y las cosas vienen a corregirse todo el tiempo. El líder de esta investigación es Careu, Ok. eh, y no son tantos, son 4 investigadores los principales, eh, y, y lo describen con mucha certeza, e inclusive dicen cuáles son los mensajeros que desencadenaron esas sinapsis de altas potencias. Los describen. Describen al CREP, por ejemplo, que es un
una proteína específica que está vinculada a sinapsis de alta potencia. Entonces, y te agrego algo más para complicarte y te dejo, pero que este tema me encanta. Fascinante. Y no se sabe tanto, no se dice, aunque está en los libros de texto de todo el mundo en la actualidad. Además, la amígdala no trabaja sola, trabaja muy cerquita con un núcleo que se llama el núcleo del lecho de la estría terminalis, que controla a la amígdala y le hace un chequeo sobre lo que está haciendo. Y de este diálogo que es estrío hipocámpico, entre este núcleo del lecho, núcleo de la cama, de la estría terminalis, porque le dicen bed en inglés. Después, en fin, no le han dicho lecho. Este diálogo entre el núcleo del lecho de la estría terminalis y el hipocampo, ahí está el nudo del índice de dónde ir a buscar la memoria, que puede estar en muchos lados. Claro. Que eso es asombroso, porque si seguimos esta línea de lo que estamos platicando, esta persona que tiene esta postura, que por más que con la conciencia no puede sostenerla, la conciencia en algún momento se va a ir y va a regresar a su estado, ¿no? Que por más que inclusive me ayuden a, no sé, a hacer algún tipo de terapia conductista para modificar solo mi postura, puede ser, ¿no? Hay algo más profundo de que inclusive lo que estás diciendo es que quizás mi músculo en per se mismo está almacenando esa información, ¿no? Y que única y exclusivamente el hipocampo tiene el índice de algo te pasó si yo tengo el índice de que esto siempre tiene que estar así, ¿no? Y que no solo es la amígdala, como siempre decimos, ¿no? Si es este lecho estriado el que está chequeando siempre con la amígdala, estás activa, estás alerta, estás manteniéndote, que para mí una postura así también es una postura como de defensa, como de alguien que está recibiendo golpes, de alguien que está, no sé, defendiéndose ante la vida. ¿Es así más o menos lo que estamos entendiendo? Exactamente. Fíjate, si lo lleváramos a los trabajos de las terapias psicotraumatológicas, esto que acabas de decir excelentemente, Oscar, uno por ahí le diría a la persona que si queremos ir a rastrear con qué tiene que ver, uno le diría, quédate en esa postura y andá hacia atrás a ver dónde, con qué te viene a la mente. ¿Qué te viene a la mente respecto de esto? Exacto. ¿No? Y o exagerar la postura. A veces yo exagerala. Hacerla. Vos fíjate cómo está, como la postura que tenés aquí, exagerala y andá hacia atrás. Fíjate cuando con esa postura, cómo te hace sentir, qué diferencia hay entre estar derecho y estar completamente encorvado, y qué emoción se despierta, qué sensación se despierta, y andá hacia atrás desde esa postura. Y uno recupera cosas increíbles a veces, ¿eh? A veces narrativas, a veces no narrativas, pero recupera cosas siempre. Sí, o sensaciones, puede ser. Perfecto, ya con las sensaciones tenemos perfecto para trabajar. Ya nos da un montón de información las sensaciones que se despiertan. Claro. Que muchas veces en el paciente con trauma es lo que vemos, ¿no? Que hay más sensación que narración. Que hay más inclusive lo que emerge durante la sesión, de que no quiero ir allá, que sintió un miedo, que sintió, o que me dice, estoy sintiendo náuseas, estoy sintiendo un vacío en el estómago, ¿no? Todo eso es esta misma memoria que hoy podemos decir que está inclusive en los órganos. Está guardado, totalmente. Ahora, justo decías, de algún paciente te estabas acordando, Oscar, porque justo decías náuseas, ¿no? Ahí aparece, a mí inmediatamente me hacía sentido de cuando hay memorias vinculadas a la emoción asco, que realmente es tan potente y que suele estar vinculada a situaciones muy complejas para que uno llegue a sentir asco. Esas memorias están guardadas en mucho más, en lugares muy profundos y a veces en muchos órganos. Y termina como una emoción, ¿no? Esto es tal cual lo que tú definías o decías al inicio como memoria patogénica. Es una memoria que inclusive puede llegar a los músculos, órganos y que tiene esta alta carga, ¿no? Totalmente.
El- Hoy está mucho ese término a mí me gusta, la verdad, esto de decir, bueno, estas memorias son memorias, esto que están relatando y que está vinculado a tal síntoma probablemente, o a determinada sensación y a tal síntoma, y aparece una emoción. Esto es potencialmente patogénico, potencialmente genera patología. Eh, y estas son, por definición, las experiencias aversivas. Vamos a hacer la triple comparación. Las experiencias aversivas que superaron mi capacidad de afrontamiento, diría un psicólogo, superaron lo que mi cabeza podía soportar y como superó la capacidad de afrontamiento se transformó en una memoria aversiva. Un terapeuta MDR diría una memoria que está desadaptativamente guardada, Ujú. y un biólogo, yo me voy con los tres casi, eh, un, 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 desde la mirada de la biología, diría, es una memoria de alta potencia, Alta una memoria de una potencia. sinapsis de alta potencia, Ok. que quedó con un sello, un, una tatuaje, ¿no? Este, grabado. Esto es para toda la vida, porque hay memorias que no nos duran nada. Ujú, ok. Y la teoría clásica de la memoria, ¿qué nos diría? Este sello, este marcaje, esta alta potencia, ¿se puede modificar? ¿Cuál es ese mecanismo por el cual se pueden modificar Bueno, estas memorias? esa fue una gran discusión. Ujú, Esa fue una gran discusión, porque hasta hace 20 años atrás se decía que las memorias eran a fuego, ok, que las memorias como quedaban, quedaban, quedó. y que uno no podía hacer nada. Eh, y cuando se empezó a hablar, es tan linda la ciencia, ¿no? Cuando se empezó a hablar de que las memorias podían modificarse, Medina fue uno de los que decía, las memorias son plásticas. Las Mm. memorias son plásticas y no están solo en el hipocampo. Y decía, hereje, ¿cómo? Dice, ¿Cómo dice eso? ¿cómo no? No se pueden cambiar. Candel, que estaba en Estados Unidos estudiando las memorias de la mosca, eh, decía, sí se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar. Bueno, y Medina acá decía, se pueden cambiar. En Brasil, Izquierdo decía, sí, yo creo que las memorias se pueden cambiar. Eh, y hoy es universal. Desde los trabajos de Candel en la mosca, desde los trabajos de Medina e Izquierdo en el ratón, eh, se sabe que las memorias son vulnerables, que son inestables, que no están grabadas en piedra, Ok. que, las memorias son plásticas. Esto es, pueden sufrir modificaciones. Es interesante que algunos, eh, por ejemplo, algunos escritores como Jorge Luis Borges, hablaba que le encantaba el tema de la memoria, que era un escritor argentino que fue candidato al Nobel, nunca lo ganó, pero realmente un muy buen escritor. Él decía en sus escritos que las memorias cambiaban todo el tiempo, que Mm. eran capaces de cambiar. Y él no era nada de periterapeuta ni No, nada, no. pero él decía que cambiaban. También decía otras cosas interesantes respecto a la memoria que hoy se verificaron. Pero hoy definitivamente sabemos que las memorias son plásticas, que la memoria tiene una ventana en que si uno las reabre, las recall, cuando las reabre, la memoria no va a volver al mismo estado que el original, va a tener un cambio. Mm. Y esto tiene mucho que ver con la MDR, porque el MDR lo que termina haciendo es enlazar una memoria por la vía que sea, por la vía de la narrativa, por la vía de las sensaciones, por la vía de la emoción, por la vía que entremos. Va a tratar de enlazar una memoria y usar estimulación bilateral para agregar información adaptativa que modifique esa memoria y la deje en un estado diferente. Ok. Esa es la buena noticia, ¿no? Sí pueden Sí, cambiar. pueden cambiar. Eh, Antes de ir a hablar del MDR, que es muy interesante, digo, dices, la memoria está, el término clínico que usamos está consolidada, ¿no? Está hecha, después hay este recall, la evocamos, ¿no? Como lo que me decías, ¿no? A ver, ponte así, ponte así, ponte así y a ver qué viene, ¿no?
hay esta evocación de la memoria y es ahí donde dices un modelo de intervención es el MDR que puede hacer esta reconsolidación, ¿no? Antes había otro mecanismo. Yo me acuerdo que antes se hablaba de estos mecanismos de la memoria que se extingue. ¿Cuál es la diferencia entre la reconsolidación y la extinción de la memoria? La reconsolidación es tal cual la que venimos conversando, ¿no? Uh-huh. Aparece información adaptativa, aparece información diferente, y eso me permite hacer que haya modificación en el recuerdo. Esa información adaptativa me ayuda a que el recuerdo no sea, no tenga esa intensidad, y no tenga esa carga, esa valencia negativa que tenía. Okay. A veces la estimulación bilateral ayuda, a veces la psicoeducación que uno hace en las fases anteriores ayuda, a veces hay entretejidos información que es fabricada de afuera y ayuda, pero lo cierto es que esta forma en la que estaba organizada las moléculas proteicas que conformaban la memoria cambian y tienen una conformación diferente. Yo a veces explico con un cubo Rubik esto, ¿no? Entonces digo, es como si la agarraras y la agarras así y le hago varios cambios al cubo Rubik y le digo, y ahora está así, porque la conformación es diferente. Ya es diferente. Okay. ¿No? Con unos pases se agregó información y queda, ya no tengo todas caritas, todas celestes, todas rojas, sino tengo mezcladas con una conformación diferente. Y ese es el mecanismo que buscamos, esa memoria reconsolidada. Francine Shapiro decía transmutada. Algo cambió. Ella decía transmutada. No sabía todo esto. Claro. Lo sacaba de intuición y de su sabiduría interna, porque esto no se sabía. Las memorias extinguidas, lo vamos a entender muy fácil porque venimos charlando lo opuesto. Son memorias que hay una sinapsis de alta potencia que está tan desgastada por el recuerdo, que en un momento deja de molestar. Pero que está todo el tiempo agazapada y que tiene mucha tendencia a volver, porque no fue reconsolidada, solo fue apagada. Apagada. Una llama que fue apagada. Pero que tiene potencia de volver a ser de alta carga. Algo que puede volverle la alta carga. A veces, dicen muchos los que estudian los mecanismos de extinción, dicen, hay una experiencia que le ganó en potencia. Por ejemplo, ¿no? Uno ve que un chico que lo mordió un perro. Eso quedó una memoria a fuego guardada durante un montón de años, y una vez uno dice, bueno, vamos a esa memoria que fue adquirida hace mucho y está almacenada, vamos a reconsolidar esa memoria. Entonces tenemos que hacer el recall, tenemos que hacer la evocación de esa memoria. Evoco esa memoria. Y el perro que le muestro es un perro que es muy manso y primero de poquito se acerca y el perro le mueve la cola, entonces el chico le tiene un poquito de miedo, menos de miedo, y después está un poquito más cerca hasta que llega a establecer un contacto y lo acaricia y es agradable. Esa sinapsis empieza a ganarle a la sinapsis de los perros son peligrosos. Claro. De a poquito. Ahora la otra está borrada, no, está ahí. Está ahí. Por eso yo a veces hago tanto hincapié en hay que reconsolidarlas y no solo extinguirlas. Claro. No hay que dejarlas que le gane. Hay que agregar información adaptativa de cuando ocurrió el evento. Este proceso de la memoria de extinción de la memoria es el mecanismo por el cual funcionaba lo que se denomina como terapia de exposición. Claro, exactamente. Ese era el mecanismo, ¿no? Y exactamente. Que era lo que anterior al MDR solo parecería que solo era como el único de los mecanismos para tratar esto, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería la diferencia? Porque mucha gente dice, bueno, incluso la gente que no entiende el MDR dice, esto es terapia de exposición, ¿no? Pero sí hay una diferencia por el mecanismo, porque uno es nada más como apagarlo y que quede latente, y el otro es reconsolidarlo. Claro. Uno es reconsolidar, es cambiarle toda la dimensión y construir un recuerdo que deje de perturbar, casi como si fuera una fogata a la que
le cambié para que deje de quemar, y el otro es solo bajé la intensidad. Extinguir es bajé la intensidad. Además, los mecanismos de extinción, lo que tienen, además de esta posibilidad de retornar, es que son muy cruentos en el tratamiento, porque hay que dejar a la persona todo el tiempo exponiéndose a eso a la que le teme. Ujú. Yo por mi personalidad no podría, porque de hecho es una terapia con altísimas tasas de recaída, no solo de recaída, de abandono, porque Ay, no se tolera. sí, ¿no? Porque bueno, si hubo un abuso, yo te voy a llevar a pensar el abuso, pensar el abuso, pensar el abuso, y a pensar en el peor momento. Y hay que tolerarlo eso, ¿no? MDR, la propuesta es, hay que hacer una fase 3 muy breve, muy poquita exposición, solo para que se haga se enlace esa memoria, Se evoque. se evoque, eh, y enseguida hay que empezar con estimulación bilateral para que baje el nivel de perturbación y esta memoria pueda cambiar de conformación. Que lo que se me presente a mí sea una figura diferente. Ok, ok, muy bien. Entonces, la memoria puede reconsolidarse, es neuroplástica, va a platicar con otras neuronas, va a recibir nueva información, se reconsolida. Tengo una pregunta. Entonces, algunas personas pueden decir, las memorias hay de dos, se pueden borrar completamente. O sea, una persona puede decir, yo ya no tengo memoria de esto. ¿Es posible eso neurobiológicamente? Eh, Es que es una discusión eso. En realidad, eh, las memorias no están disponibles a veces, Ujú. pero en algún lugar es- existe el, hasta el hueco de que eso existió, de que eso pasó. Ujú. Lo que deja de estar es la disponibilidad. Ok, No la puedo evocar fácilmente, fácilmente. no la puedo narrar, aparece por un montón de maneras, pero siempre está guardada de alguna manera. El mecanismo del olvido es necesario, Ujú, pero el olvido no significa que desapareció del sistema completamente. ujú. El mecanismo del olvido, de hecho, es muy sano, Claro, porque si recordáramos todo, sería insoportable la vida. claro. Si te recordáramos cada segundo y todo fuera archivado. Eh, pero es archivado de una manera tal en la que hay un registro de que eso ocurrió. Lo has tenido muy cerca. Cuando hablamos de todo esto, uno le resignifica las cosas de Bessel van der Kolk, ¿no? Ujú. Que él dice, el trauma está en el cuerpo, el trauma está en el cuerpo. Sí. Sí. Eh, eh, el cuerpo lleva la cuenta. Y todo esto está guardado, sí. Y no es olvidado completamente. El cuerpo lo recuerda. Ujú. Exacto. Que lo que es interesante, más que un borrado, ya no está disponible, es la disponibilidad. Es la disponibilidad. Otro fenómeno que vemos mucho con los pacientes es esta idea de que hay una memoria que está o manipulada o que es una falsa memoria. Que hay pacientes que dicen, yo tengo esto, me viene a la mente un paciente, ¿no? Que decía, yo tengo esta memoria de que esto me pasó, y en algún punto haciéndome MDR, él dijo, es que esto yo me imaginaba de niño que pasó, no me pasó, me lo imaginé y me lo imaginé tanto que terminé convenciéndome de que me pasó y se siente que sucedió, ¿no? ¿Cómo es este fenómeno? Mira, ahí hay dos cosas, ¿no?, que me vienen a la mente. Una es esto de John Green, que dice, en última instancia, lo que recordás es lo que te pasó. Okay. Aunque no haya sido y exactamente así Como sucedió, claro. como sucedió, pero así es como lo almacenó tu, tu, tu sistema nervioso, como lo preparó y como lo guardó en algún lugar del cuerpo. Porque en algún momento, aunque sea una memoria muscular, eh, en algún momento pasó por el sistema nervioso, pasó el tálamo y llegó y fue archivado a guardar, formar parte de ese índice en el hipocampo, y
pasó por el sistema nervioso, y la verdad es que así es como lo viviste. Y yo creo que es tal cual. Los recuerdos terminan siendo, se convierten en lo que pasó. Porque, y yo ahí, Oscar, yo a veces les cambio la palabrita a los pacientes y les digo, esa fue tu vivencia. Así lo viviste. Así lo viviste. Y si así lo viviste, yo voy a trabajar con eso. Porque uno puede ver, de hecho, hasta un hecho que después uno desmintió, ¿no? Y uno se dio cuenta, no, eso no estaba ahí y corrigió. Igual el sistema nervioso esa sinapsis fue disparada igual. Si yo viera ahora falsamente un fantasma entrar por ahí, me parece que entró un fantasma. Eh, y, y, y en realidad después corrijo y digo, no, vi mal. Si para mí en ese momento fue un fantasma, la sinapsis va a ser igual de alta potencia. Claro. Me va a perturbar igual. Después yo lo voy a poder corregir, pero eso va a quedar en el guardado. Y esa fue mi vivencia. Claro. Si yo toda mi vida voy a decir, vi un fantasma, yo vi un fantasma. Vas a que yo no quiero que lo hagan en casa, hay que prepararse mucho para trabajar con eso, pero yo te digo, tuve un paciente que entre su delirio estaba que él había abusado de una sobrina. Era un señor que era esquizofrénico y él se le había puesto en la cabeza que había abusado de una sobrina, Eso era verdad para él. Claro. La sobrina decía, mi tío jamás me puso un dedo encima, no es verdad, no es así, pobre, convénzanlo que él no. Era una chica grande, una chica de 20 y pico de años, y él no es verdad eso. Y él decía, sí, la semana pasada. Bueno, esa era su verdad, y él sufría tremendo con esa verdad. Cuando nosotros trabajamos con él, y lo trabajamos como memoria, eso lo trabajamos como una memoria igual que si trabajáramos una memoria verdadera. Y el síntoma desapareció. Él la reconsolidó, aunque era una vivencia de él. Eso no había ocurrido en los hechos. Y estamos completamente seguros, porque no es que decía cuando era chica, cosa que uno pudiera dudar, que ella no lo recordaba. Él decía, la semana pasada abusé. Y la chica tenía 23 años más o menos. Decía, no, tío, no. Esa vivencia nosotros, con eso trabajamos. La verdad es que no importa, es lo que recordás, lo que significó para vos. Yo le pregunto mucho esto a mis pacientes, ¿qué significó para vos esto que pasaba? Porque ahí es donde, cuando para mí significa eso, esto va a quedar grabado, pero como cuando se marcan las cosas a fuego, como algunos postres y algunos animales que se van a marcar a fuego. Claro. Esto queda a fuego. Y yo me imagino que siguiendo este hilo de conversación que hemos tenido, pues el cuerpo no solo recuerda lo que pasó, también debe de recordar lo que no pasó. O sea, probablemente hay una cuestión más profunda del cuerpo de yo nunca toqué a esta persona, o yo nunca golpeé, o yo nunca fui a este lugar, ¿no? Eso que decías, ¿hay algún registro por ahí, ¿no? Que esté o no esté disponible, que va a completar como toda la escena? Que termina completando toda la escena con todo aquello que muchas veces yo descubro a lo largo de la vida que eso no me ocurrió. Que eso que debió sucederme, esas memorias que debieron estar para hacerme persona, inclusive para tener experiencias que me permitan seguir adelante, esas no aparecieron. Y la verdad que por la misma razón que venimos hablando, las memorias que fueron más agradables tienen tendencia a ser más difíciles de recordar, porque no son de tan alta potencia. Uno recuerda las de alta potencia, son las que más pegaron, las que más asustaron, las que más impactaron. Las otras medio se diluyen. Como dice la poeta, se nos escapan entre los dedos. Y eso sí, el poder encontrar esto tiene que ver con poder fijar cosas que sean más positivas, ¿no? Ok, exacto. ¿Cómo entonces, y ahora sí entrando un poquito a hablar sobre la terapia MDR, porque la terapia MDR hoy sabemos que es una manera, un modelo terapéutico que
hace esto que nos has explicado, la reconsolidación de la memoria. Pero, ¿cómo opera? ¿Cómo es ese mecanismo? A lo largo de la existencia de la terapia MDR, yo he escuchado muchos conferencistas que te tratan de explicar el mecanismo, cuál sí es, cuál no es. A veces yo he escuchado que he cambiado, a veces yo he visto cosas que se contradicen, pero más allá de lo oficial o de lo general, a mí me gustaría mucho escuchar de ti. ¿Tú cómo has entendido cuál es este mecanismo por el cual el movimiento ocular, la estimulación bilateral, no solamente está la activación o evocación de la memoria para que se vuelva a reconsolidar y almacenarse diferente? Claro, eso es lo que sabemos que ocurre. Ahora, ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué pasa esto? Eh, y hay un montón. Yo creo que es muy difícil descartar teorías. Es muy difícil. Porque todas tienen algún trabajo que las sigue sosteniendo, que hace que no pierdan vigencia, ¿no? Yo estaba peleadísimo, antes estaba muy peleado con el tema de la circulación de información en el cuerpo calloso, porque decía, no, ¿cómo dicen eso? Sin embargo, hay algunos trabajos que muestran que tiene algún sentido. Seguirlo pensando. Esto de hecho, Francine lo mantuvo durante mucho tiempo, esto de, bueno, tiene que ver con el sueño REM, Señor Ren, y sí. después apareció Pagani con un trabajo que muestra que en realidad esto no es muy parecido al sueño REM, lo que logran los pacientes que están recibiendo estimulación bilateral. Tiene que ver más con una fase del sueño que no es la REM, más con la fase 4. Pero ahora se descubrió que fase 4 es una fase de mucha consolidación, de mucha reestructuración, y que quizás tenga que ver con MDR. Para los que no Eh, saben de MDR, ¿nos puedes decir rápidamente qué es la fase 4? es la fase en la que se hace estimulación bilateral. Exacto. Es la fase en la que ya está la memoria abierta, servida arriba de la mesa, y hay que tratar de reestructurarla. A ver, ¿cómo se reestructura eso? Nosotros lo que hacemos es tratar de, por una cosa que hablaba, no implantamos memoria, ahí no hablamos, y todo lo que hacemos es estimulación bilateral. Es ocularmente hacemos mover los ojos de una determinada manera muy específica, o hacemos que a nivel táctil tocamos uno y otro mi cuerpo, pero buscamos maneras de hacer estimulación bilateral. Y la estimulación bilateral, yo nombré algunos mecanismos, pero hay más por ahí, y ahora voy a nombrar los más nuevos ahora, porque circula más información por el cuerpo calloso, porque eh, hay una fase del sueño, o imita una fase del sueño que hace que la memoria cambie, o porque, como dicen, un poquito más posterior apareció la hipótesis de la memoria de trabajo, porque cuando uno hace estimulación bilateral, toma la memoria de trabajo, entonces compite la memoria. Esto es muy interesante, es una teoría muy interesante, yo creo que no es la única, aunque han pretendido que explicara todo, yo creo que no explica todo lo que pasa en MDR, pero muchos autores empezaron a sostener y convencieron a Francine después, que lo que pasaba con MDR es que uno traía la memoria estaba en la memoria de trabajo, porque la persona la había evocado, entonces estaba la memoria en línea, estaba disponible. Y al hacer estimulación bilateral, uno también estimulaba la memoria de trabajo. Entonces se robaba parte de los recursos de la memoria de trabajo. Y le terminaba ganando a la otra memoria, y por eso perdía potencia y se reconsolidaba. Esto sostenía mucho, y sostienen hoy en la actualidad muchos autores, y de hecho habían convencido a Francine de que ese era el mecanismo. Que el sobrecargar la memoria de trabajo, el robarle recursos a la memoria de trabajo, es lo que hacía que se reconsolide la memoria. Hoy hay dos o tres cosas nuevas, que a mí me resultan muy atractivas. Es que si hacemos R, se activa la red por defecto. Y la red por defecto es la red por default. Y la red por defecto es una red de mucha introspección que hace descubrir sobre uno mismo nuevas realidades muy profundas. Y sabemos que claramente las áreas de la red por default se activan con MDR. Entonces, algo
de esto tiene que ver. Este trabajo es un trabajo bastante reciente también, que sabemos que esto activa la red por default, que activa el área del fascículo arcuato del sistema nervioso central, donde gran parte de la red está alojada. Eh, donde, que activa MDR mucho el precunio, ¿vos sabés? Y el precunio es un área que está muy vinculada a la red por defecto. Y casualmente cuando hacemos estimulación esa área se ilumina. Algo de esto es muy probable. Y finalmente, hace muy poquitito, creo que fue el año pasado, apareció una nueva hipótesis que dice que cuando se trabaja con MDR hay más liberación de dopamina en las áreas frontales, y la liberación de dopamina sabemos que influye muchísimo en la forma de almacenar los recuerdos. Claro. Entonces, también son hipótesis que son válidas. Yo no sé si no pasa más de una cosa. Yo creo que con el tiempo se van a sumar más teorías y pasan muchas cosas juntas. A mí me encanta la técnica. Es cuando se trabaja con optometría, que lo que es marcar neuronas y después se las ilumina para ver qué neuronas son las que más se activaron haciendo determinada cosa. Es muy sencillo, ¿no? Porque se marca con una molécula que ante la luz reacciona. Entonces simplemente lo que hace es marco acá, y me fijo si cuando hago tal cosa y la ilumino, eso se enciende. Nos va a dar mucho dato probablemente, y nos vamos a dar cuenta más cosas que las que estamos hablando. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Lo puedes repetir? Lo que pasa es que los trabajos... Optometría. Optometría, ok. Optometría. Ok, qué interesante. Es una técnica que ha llevado a grandes descubrimientos en el cerebro, porque nos permite marcar. Uno quiere decirme, Adrián, me decís, yo quiero ver qué neuronas son las que se conectan cuando pensás en tal recuerdo, qué pasa en el diálogo en la región que está en el núcleo del lecho en el momento en que se activa tal recuerdo. Y uno puede ir, marcar el núcleo del lecho y ver cuál se enciende. Y decirte, Oscar, son esta y esta, ante tal recuerdo. Pero esto va a llevar muchos años de interpretación, ¿no? Muchos años de trabajo va a llevar. Claro, sí, esto aparte pues, de ser muy caro. Debe serlo, ¿no? Pero yo creo que no sé si son de las cosas a futuro de la neurociencia, hacer como ese mapeo de dónde está la información, en qué neurona y por dónde va. Eso para mí se me hace fascinante de poder saber. Pero entonces, regresando un poquito a lo que decías, entonces, tú hoy, ¿cómo se incorporaría? Porque yo me acuerdo mucho cuando yo aprendí MDR hace como 10 años, ¿no? Que decían, el movimiento ocular replica el Rapid Eye Movement, ¿no? Y tiene un poco de sentido, ¿no? Y también tiene un poco de sentido de, a ver, cuando estamos durmiendo, no sé si en la Rapid Eye Movement, probablemente sí, se están procesando naturalmente nuestras memorias, ¿no? Esta es la teoría, ¿no? Si hay algo que sucede, si hay algo de cierto en eso, ¿no? Como bien dices, probablemente no todo, porque evidentemente, pues sí, solo estimulación bilateral en un consultorio no va a replicar exactamente la fase REM del sueño, son cosas diferentes, ¿no? Pero parece ser que el mecanismo utiliza porciones de ese mecanismo, ¿no? Sí, hace una fase del sueño profundo que está vinculada a esto, sí. Sí, está vinculada. Y esto, cuando lo estudió Pagani en Italia, él hizo electroencefalografía continua haciendo estimulación bilateral y vio el cambio de las ondas. Las ondas no son las mismas que tenemos en completo alerta cuando están haciéndonos estimulación bilateral. Okay. Ese trabajo está publicado. Pagani es un gran investigador y ese trabajo lo publicó ahora unos 6, 7 años. Sí, hay un cambio. No es exactamente al sueño REM, como dice Oscar, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Se da una dinámica de actividad cerebral que permite una reconsolidación del recuerdo, una fase muy activa del cerebro. Sí logramos eso. Y cuando la estimulación no es ocular, sino táctil, ¿eso cómo se explica ahora? Cuando se trabaja con táctil, hay un par de cosas interesantes para decir. Táctil en los estudios de Lee y Kupiers muestra que
está un poquito por debajo de la estimulación ocular. Okay. Que no es exactamente lo mismo que hacer estimulación ocular. Uno la puede hacer, está bien, va a tener efecto, pero no es igual que hacer ocular. Sin embargo, una cosa que es interesante es que la auditiva está muy por debajo, pero muy, muy por debajo. Muy lejos de la ocular, pero muy lejos de la táctil. Entonces, yo, por ejemplo, desde que publicaron ese trabajo, dejé de usarla. Yo uso solamente ocular y táctil. Ocular. Okay. Y la táctil, por ejemplo, en términos de estimulación de sobrecarga de la memoria de trabajo, genera mucha sobrecarga de memoria de trabajo. De hecho, hasta se permite en la táctil sobrecargar mucho la memoria de trabajo haciendo más de una maniobra, no diciéndole, hace el abrazo de la mariposa o hace estimulación táctil de las piernas y al mismo tiempo hace con una y otra planta sobre el piso y al mismo y se puede hasta sobrecargar más, digamos, en ese sentido Más, okay. se podría explicar a raíz de eso. Pero también la táctil estimula el precuneo, cosa que también es muy interesante. También se enciende con la táctil. Sí. ¿Podrías explicarle brevemente al auditorio qué función tiene el precuneo en el cerebro para que podamos entender esto? Es un área que tiene que ver mucho con el procesamiento del miedo, pero que yo la traigo, hoy la he nombrado tanto porque es un área que nosotros sabemos que hoy que el cerebro se maneja más como un todo que como... No es tan individualista el cerebro. Es como si fueran un conjunto de autopistas que van cruzando para todos lados y que las conexiones y estos diálogos son tan complejos. Veníamos hablando, las neuronas hablan todas entre todas todo el tiempo. Esto origina cambios tan profundos que después de este podcast, nuestros cerebros están distintos. No están igual cuando empezamos a sonar porque el diálogo entre neuronas es distinto, diciendo, mirá lo que dijo Oscar, mirá, cambia todo el tiempo. Y el precuneo es tan importante y le damos tanta importancia hoy porque es un área en donde se asienta gran parte de la red por defecto, que es la red que se enciende, que se ilumina, que se pone muy activa cuando nosotros no estamos haciendo nada activo, cuando reposamos. Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando meditamos. Por ejemplo, cuando meditamos se enciende mucho. Por eso yo nombré tanto el precuneo. Y cuando hacemos MDR, el precuneo también se pone muy activo. ¿Y qué me importa a mí del precuneo? Me importa que procesa el miedo, que da sentido del yo, que tiene que ver con la introspección. Sí, está todo muy interesante. Pero además, es un área muy activa en la red por default. Entonces, es un área que me va a llevar a un nivel de introspección y a poder ver el recuerdo desde otro lado, con otra mirada completamente distinta. ¿Tú dirías entonces que la terapia MDR tiene el mecanismo? Yo ahorita lo que estoy pensando justamente es, bueno, queremos saber por qué y cómo funciona. Funciona, da igual, ¿no? O sea, funciona, pero qué bueno que lo descubramos y lo iremos armando las rompecabezas a lo largo de cómo la ciencia evolucione y el tiempo y etcétera, etcétera. Pero lo que tú entiendes hoy tiene la potencia necesaria para ir a tal profundidad de lo que hemos platicado, que el trauma está inclusive en las células musculares, ¿no? En el cuerpo, en los órganos, ¿no? ¿Tiene esa potencia para ir hasta allá o hay algún límite, alguna frontera, algo que tú veas que se requiere seguir investigando y estudiando? Yo creo que tiene toda la potencia. MDR es un modelo psicoterapéutico que ha sido probado en ratones. Okay. Hay trabajos en ratones que mostraron que ratones a los que se les generaban memorias aversivas, que eran choques eléctricos, pobrecitos, choque eléctrico, choque eléctrico, choque eléctrico, choque eléctrico, los ponían en túneles después que se movió una luz haciendo estimulación bilateral, okay, y el grupito de ratones que los ponían en esa luz dejaban de tener las memorias aversivas, dejaban de estar que eran tan atacados por el choque eléctrico que estaban frisados, congelados por ser tan agredidos. La ciencia muchas veces tiene eso, ¿no? Hace que algunos animales sufran.
se los estimulaba, electricidad, 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 entonces el animal se terminaba muy perturbado por la electricidad y no quería saber nada y pensaba que lo que le sucede a los seres humanos. Todo después era peligroso. Después se los ponía a algunos en unos cilindros. Yo tengo un pedacito de la filmación de eso, porque es un trabajo muy interesante, en donde el ratón se lo pone enfrente de una pantalla que le hace hacer estimulación bilateral, y esos ratones disminuían la perturbación. Y esos ratones, la amígdala volvía al estado previo. Dejaba de estar hiperactivos. Entonces, cuando yo puedo apagar mi amígdala y ir hasta la calma, y cuando puedo transmutar una memoria y volverla después de estar vulnerable, se reconsolida otro estado. Y te quiero agregar un detalle más que es sumamente interesante. Por supuesto que es tan potente que hay hasta donde yo conozco, dos líneas de investigación. Una de las líneas de investigación es de un holandés que se llama Christian Vinkers, que mostró la reversión de metilaciones del ADN con MDR. ADN que se han visto modificados haciendo estimulación bilateral, y Holanda es un país muy serio, digamos, una investigación muy seria, claro. Que se revertían, y dicen qué regiones revertían las mutaciones. El trauma genera mutaciones y MDR las revierte neurobiológicamente. Y hay un trabajo en depresión que también muestra genes que están activados durante la depresión que se dejaron de expresar, pero no en la clínica, en el ADN, en la molécula, esa metilación se desmetiló, lo ven químicamente con el trabajo con estimulación bilateral, en realidad con el protocolo estándar. Si podemos desmetilar cadenas del ADN, imagínate lo que puede hacer con la memoria. Wow. Porque esto está muy relacionado, ¿no? ADN y memoria está muy relacionado, porque todo tiene que ver con síntesis proteica. Claro. En esencia es eso. A mí me llena de muchas preguntas de este estudio, sobre todo con las ratas, porque lo primero que a mí me viene a la mente es, estamos hablando de un cerebro mamífero, ¿no? Lo que nosotros normalmente le decimos así, ¿no? En donde no hay una estructura cortical, no hay neocórtex, ¿no? Y puede irse directo a la estimulación, ¿no? Y a mí me llenan muchos cuestionamientos de qué tanto nuestra estructura cortical, neocórtex, ayuda o obstaculiza a llegar a esos resultados, ¿no? Como restablecer que la amígdala sea antes a como fue del trauma, ¿no? Y como muchas veces, pues, y creo que también está demostrando que como la parte neural o nuclear del MDR es la estimulación ocular, ¿no? Y que bueno, hay una estructura, claro, se entiende por qué tiene que haber esa estructura, pero la esencia está ahí en el cerebro que le decimos mamífero. El cerebro mamífero, que en eso a nosotros nos ha iluminado mucho, ¿no? Porque los pobres ratones, y de hecho, yo te decía, Candel estudia mucho en la mosca y en la babosa, para no usar animales de experimentación por todo el tema de la protección animal. Claro. Pero claro, la memoria en el hombre es muy difícil de investigar. Claro. Y por eso se ha usado mucho el ratón. Y nos aparecen estos trabajos tan increíbles que, por el otro lado, lo que nos muestran el poco sesgo que tienen, ¿no? Porque dice, bueno, un ratón no se deja convencer de tenés que decir que esto te hizo bien. Claro. Sí, estás viendo el cambio en la estructura. Muy bien. Pues un tema sin duda fascinante, un tema que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir, sobre todo tú nos has mostrado mucho la importancia de estar constantemente actualizados, constantemente inclusive abiertos y flexibles a lo que hoy sabemos, pues puede que no tomarlo como decimos en México, rajatabla, que es un dogma, que puede ser que más adelante descubramos algo diferente o que vaya en una dirección opuesta inclusive a lo que hoy tenemos como un convencionalismo. La ciencia avanza en zigzag, ¿no? Va
viendo y por ahí los dogmas, no, ya no es más así y vuelve, y siempre la ciencia avanza en zigzag. Y creo que eso también va avanzando en zigzag y algunas cosas no las desestimamos, pero sí, yo creo que memorias es un tema fundamental. Es un tema fundamental para un terapeuta porque la verdad es que en última instancia somos... esta frase de Galeano a mí me impacta mucho, ¿no? Eh, de, que dice algo así como, yo no lo voy a reproducir por ahí exactamente, pero Eduardo Galeano dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Mm. Y yo se la dije hoy a un paciente, ¿no? Porque me empezó a contar su historia y le terminé diciendo la frase de Galeano. Porque cuando me contaba su historia se entendía perfecto lo que le pasaba hoy. Claro. Y el estar actualizado en su memoria y saber qué importancia darles y cómo buscarlas, y saber dónde están, y saber qué estructuras tenemos que respetar, que no están en el psiquismo nada más, que están mucho más grabadas. Yo creo que es un tema apasionante y la neurociencia en general es apasionante. Yo no puedo despegarme. Claro. Y nos permite ser mucho más eficientes. Uh-huh. Sí. ¿Dónde ves Sí. tú la neurociencia en este tema de la memoria en los siguientes años? ¿Qué es lo que nos hace falta descubrir? ¿Cuáles son todos los vacíos que necesitan llenarse o probarse? Yo creo que la optometría va a mostrarnos muchas más cosas y creo, y esta es una creencia personal, pero yo creo que por las cosas que está viendo últimas, que yo no quiero, algunas las guardo porque no quiero crear, todavía están ahí en investigación, a veces tengo la suerte de ver papers antes de que se publiquen, o sé que investigaciones van en curso. Yo creo que lo que está apareciendo mucho ahora y que es muy interesante es cuánto se está vinculando las memorias con las adicciones. Y yo creo que esto va a cambiar mucho. Por un lado, hay dos líneas, ¿no? Por un lado, lo que va a poder generar la psicoterapia y cómo se van a enfocar las adicciones con un modelo psicoterapéutico más focalizado en trauma, porque están muy vinculadas la patogenia de la memoria traumática con las adicciones. Claro. Y hay que ver qué sucede con todo que yo no soy un especialista, pero que es un tema que no se puede dejar de leer, es lo que sucede con todas las sustancias en la actualidad, que sabemos que tienen efectos sobre receptores que son claves, como el NMDA, que son claves en el guardado de las memorias. Claro. Porque eso uno tampoco puede desconocerlo. Eso probablemente tenga un rol muy claro en el futuro. Seguro que sí. Está muy vinculado, ¿no? Es un receptor muy vinculado, así que todo lo que tenga que ver con lo vinculado a la vía del glutamato y al receptor NMDA tiene que ver con los recuerdos. Con la memoria, exacto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues un futuro fascinante que nos espera. Muchas gracias, Adrián, por platicar con nosotros, por tomarte este tiempo. Es un tema que podríamos estarnos toda la tarde y creo que tendríamos mucho que hablar todavía. Y pues a mí más bien me gustaría dejar abierta esta invitación para que más adelante nos sigas compartiendo y sigamos platicando sobre este tema. Y también dejarte la invitación abierta cuando tengas algo que decir, que hablar, decir esto, la gente lo tiene que saber. Este es tu espacio, esta es tu casa. Y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. No, Oscar, al contrario, un placer conversar con vos como siempre, que podemos conversar tan llanamente y compartir ideas y sacar conclusiones nuevas. Uno puede estar toda la tarde en serio. Hace poquito empecé con una charla de memorias en la universidad, que estaba planeada para 2 horas y duró 4 horas y media. Y yo dije, bueno, se venir todos. No, se quedaban. Todos se quedaban, sí. Se quedaron y seguimos hablando. Y surgieron cosas interesantes que también me dieron ideas interesantes para ir a buscar. Un placer absoluto y por supuesto, cuando quiera, hablamos de y de todos estos temas de neurociencias, salud mental y trauma que nos convocan tanto los dos. Exactamente. Y desde un lugar muy saludable.
de ayuda. De ayudar, exactamente. Ese es el enfoque que siempre tenemos. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a ustedes. Gracias por seguirnos en este podcast. Suscríbase, por favor, comparta este episodio. Muchos terapeutas tienen que saber lo que el doctor Adrián Sillo nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.